Se presenta el diseño de un ariete hidráulico realizado por Carlos Mauricio Franco, Sander Álvarez, Pablo Restrepo y Sebastián Zapata para la asignatura Ciclos de Potencia. Acá se presenta la agenda que va a ser desarrollada durante esta presentación. La idea se centra en la implementación del ariete hidráulico en sitios que no están interconectados a la red eléctrica o cuentan con poca disponibilidad de agua por medios eléctricos. Entonces, tomando un tanque de suministro a partir de una quebrada o caída de agua, se logra mediante el ariete la elevación de agua a lugares donde puede ser usada para ganadería, riego u otras necesidades básicas. Entonces, con el mismo objetivo humanitario y con miras a la implementación del ariete, cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible y aparte, usándolo para la implementación en zonas afectadas por el conflicto armado o en zonas que no cuentan con disponibilidad de agua por medios eléctricos, se basa el proyecto en el diseño y fabricación del ariete hidráulico con miras al aumento de la eficiencia. Entonces acá podemos observar nuestras variables de entrada a la hora del diseño, que son una altura de suministro de 10 metros, una altura de entrega de 60 metros y un caudal de entrega de 2.400 litros por día. Entonces, a modo de contextualización, un ariete hidráulico es básicamente una bomba que utiliza la energía cinética de una columna de agua para elevar este fluido a un nivel superior, basándose pues en el fenómeno del golpe de ariete, que lo que es el fenómeno del golpe de ariete es el que degenera cuando se cierra una válvula repentinamente y se detiene el movimiento del fluido. Esto lo que ocasiona es que se genere una sobrepresión que se desplaza a través de la tubería, logrando así elevar el fluido. Entonces, a la derecha podemos ver las partes básicas de un ariete hidráulico, donde en el número 1 tenemos el tanque de suministro, que conduce a la tubería de suministro. Entre 3 y 4 tenemos la válvula de impulso, que se encuentra en A. En B tendremos entre 2 y 5 la válvula de entrega. Tenemos la cámara de aire. En 6 podemos ver la tubería de entrega. Y en 7 se ubicaría lo que sería el tanque ya de entrega. Lo primero fue realizar un estado del arte con la intención de conocer cómo funciona el ariete hidráulico y todas sus partes implicadas. Luego, revisión de la literatura de artículos especializados en el cálculo de arietes, donde nos basamos principalmente en 3 para nuestra propia base de cálculos. Entonces, a partir de nuestros parámetros ya focalizados y la base de cálculos, se desarrolló un modelo y un plano para la posterior construcción. Luego, la compra de los elementos y el montaje, que es actualmente donde se encuentra el proyecto. Y lo último sería la medición y caracterización del ariete hidráulico, que es nuestro objetivo. Soluciones en otros países y cifras claves podemos observar de 2 fuentes trabajadas, la primera en Irán y la otra en Ecuador, que la eficiencia va a decaer cuando se requiere una altura de entrega mucho más grande. Esto a su vez hace que se disminuya el caudal de entrega, lo cual podemos confirmar a través de la tabla con los datos dados. Entonces, a continuación se hará una revisión de los artículos en los cuales nos basamos para realizar nuestra propia base de cálculos. Entonces, como primero, tenemos donde realizan una dimensionalización para conocer los factores más importantes que afectan la eficiencia, relacionando así la longitud de entrada con el diámetro de entrada y otros parámetros como la altura de entrega y suministro. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver que varía la eficiencia de acuerdo a la figura que tenemos a continuación. Entonces, según esta gráfica, observamos que debe mantenerse una altura de entrega real aproximadamente la mitad de la altura máxima de entrega. Esto para generar la máxima eficiencia. Y además debe tenerse un L sobre E lo más alto posible. Esto quiere decir que la longitud de entrada sea la más grande posible. Esto, como en el artículo anterior no se tuvieron en cuenta parámetros sobre la válvula de impulso, se tomó como referencia para hallar los valores más importantes que afectaban la eficiencia a la hora de calcular, hallando así que estos fueron
la carrera y la masa de la válvula de impulso con las ecuaciones que demuestran a continuación. Acá también podemos observar un esquema de la válvula de impulso y ya en el artículo se explica con más detalle su procedimiento. Se debe pedir que fue el artículo más introductorio para nosotros, un artículo muy amplio en su estado del arte, el cual nos permitió conocer los tipos, variables y alternativas de los diferentes arietes hidráulicos. Entonces, mediante este artículo pudimos conocer parámetros importantes en el diseño del ariete, como lo son la celeridad, la cual nos determina la velocidad del agua en el interior del ariete, y otros parámetros como lo fueron la sobrepresión, que aquí podemos observar cómo fueron calculados, y también observamos un esquema de lo que es una alternativa de ariete hidráulico con cámara de aire. Entonces, para este artículo fue usado software para la simulación de los cálculos, y se puede decir que nuestra base de cálculos fue una mezcla de los tres artículos. Enfocando nuestro diseño y fabricación en la función eficiencia, buscamos entonces relaciones que nos permitan cuantificarla de acuerdo a las condiciones de suministro y de entrega del ariete. Entonces, trabajando a partir de dos artículos, ambos desarrollados con parámetros similares, como la relación de altura de entrega contra altura de entrega máxima y la relación de longitud sobre diámetro, podemos observar pues de estos dos cómo cambia la eficiencia y una curva graficada de ambas eficiencias respecto a la relación de las alturas y de la longitud sobre el diámetro. Para tener una base de cálculos fija, debemos entonces contar con las condiciones y restricciones del lugar donde se va a realizar el montaje del ariete. Entonces, a continuación se muestra un diagrama de lo que es el laboratorio de fluidos del M2 donde se va a realizar el montaje, donde se tiene que hay un tanque que suministra agua a unos 10 metros de altura del piso, donde nosotros podemos conectar el ariete a 3.5 metros y podemos variar la longitud de la tubería de suministro de 12 a 15 metros y un ángulo de caída de 13 a 17 grados. Todos estos parámetros son importantes a la hora de realizar los cálculos, ya que nos van a condicionar la eficiencia del ariete. Tienen pues las alternativas contempladas para el diseño del ariete, donde a la izquierda tenemos la configuración de un ariete convencional, en el centro uno sin cámara de aire y a la derecha uno con doble válvula de impulso, eligiendo para este caso un ariete convencional, ya que los cálculos realizados y en los que estaban basados estos fueron realizados para un ariete convencional. Como alternativas para la válvula de impulso se tenía una válvula de pesas bridada, como la que se observa en la figura, una válvula de carros analizada en una tesis y una válvula tipo granada, donde para este caso fue seleccionada la válvula tipo granada porque además de ser comercial pueden agregársele pesas para variar el peso de esta y así lograr modificar los valores de eficiencia, y además por el tiempo corto que teníamos de fabricación fue elegida. Válvula de entrega se contempló entonces una válvula de bisagra y una válvula de cheque normal, donde se escogió la válvula antirretorno o de cheque porque es comercial, soporta la sobrepresión que genera el ariete para el cual fue calculado, y además por el corto tiempo de fabricación que disponíamos era la mejor opción. Resultados obtenidos son entonces para un ariete con un diámetro de la tubería de suministro de 2 pulgadas, un diámetro de la tubería de entrega de 1 pulgada, una longitud de tubería de suministro de 15 metros, que es la que se adecua al laboratorio de fluidos del M2, y una sobrepresión de 1.2 megapascales. Con esta sobrepresión fue que se realizó la compra de todos los elementos comerciales y además se consiguió un extintor para usar como cámara de aire que soporta esta sobrepresión. Además, se tienen los datos de la altura de entrega de 60 metros, una altura de suministro de 10 metros, un caudal de entrega, un caudal de suministro y una eficiencia del 18.7%. Puede parecer en un principio que la eficiencia del ariete es baja, pero para este tipo de sistema que bombean agua sin necesidad de energía eléctrica, lo importante no es tanto la eficiencia alta, sino un caudal sostenido en la entrega del tanque.
Podemos ver el plano del ariete con sus partes, las cuales se encuentran listadas en la tabla. Ahora, para las mediciones necesarias va a determinarse primero la presión que va a tomarse a la salida del sistema de bombeo del ariete usando un manómetro. Entonces, con la presión determinada en el manómetro va a realizarse una relación con la altura de entrega del ariete. Ahora, para la determinación del caudal va a realizarse el modo volumétrico, que consiste en un recipiente de volumen conocido tomando el tiempo que éste tarda en llenarse. Para la determinación del caudal a la entrega que nosotros requerimos de 60 metros, vamos a usar una válvula de compuerta que nos permita, mediante la variación de la apertura, poder variar la presión. Entonces, con este dato de caudal en el tiempo, vamos a poder obtener el caudal a una presión que nos va a simular la altura que requerimos. Entonces, tener en cuenta que para la unión de este manómetro a la tubería se requiere una perforación de 3 milímetros. En caso del caudal de entrega, se hará uso de un sensor Doppler, como el que se observa en la figura. El problema con este dispositivo es que realiza medidas cada cierto intervalo de tiempo, lo cual, si el caudal presenta muchas variaciones, el dispositivo puede presentar problemas en sus mediciones, por lo cual es una alternativa que debe ser contemplada. Entonces, como plan de montaje, observamos en la figura de la izquierda, primero, dónde debe cortarse la tubería azul del M2 para la implementación del ariete. Entonces, luego de realizar el corte, debe unirse con una unión de 3 pulgadas, luego con un buje de 3 a 2 pulgadas y un codo 45 de 30 grados que va a ser unido a la tubería flexible de suministro. Va a usarse una tubería flexible de suministro, entonces es necesario apoyarla. Se va a realizar en los 3 puntos que se encuentran marcados en la imagen con un palo de bambú dispuesto de la manera adecuada a modo de apoyo. Para unir el ariete con la tubería flexible usaremos una unión universal lisa por un lado y roscada por el otro. Entonces, a partir de la tubería flexible de 2 pulgadas de suministro, se acopla a un codo de PVC que depende del ángulo de llegada, el cual va a la unión universal que usaremos en este caso y al ariete. Acá tenemos pues un total de lo que fue la compra del ariete. Acá se tienen en cuenta todos los elementos necesarios para la realización del montaje y construcción. Muchas gracias.